el rol del Estado, ¿dónde está? Básicamente en seguridad y justicia. ¿Por qué? Porque son bienes públicos. ¿Y qué es un bien público? Es un bien que no se puede excluir, o sea, si se consume algo no excluyes al otro, y no se puede rivalizar. Una vez consumido, no es que quede nada para el otro. En los bienes privados tienen que entrar al mercado. ¿Por qué? Porque ahí en el privado el que paga consume. Y ese bien puede ser puede excluir al otro. Por ejemplo, el que tiene cable de televisión puede excluir al que no tiene cable de televisión. O sea, una empresa puede excluir a una persona de otra. ¿Cómo? Con el cable. Y así hay muchos bienes privados que se pueden excluir al que no paga. Y rivalizable igualmente. Es decir, lo que tú consumes en el sector privado no dejas nada para el otro, porque tendrías que seguir pagando. Entonces, eso es un argumento para decir el rol del Estado se circunscribe en justicia y seguridad, porque el resto sí se puede excluir y sí se puede rivalizar. Ya, esa es una manera. Vamos a ver otra manera y es la que vimos en la primera clase, acerca de la funcionalidad. Cómo funciona el Estado y cómo funciona el mercado. A través de ese funcionamiento vamos a ver que la homogeneidad es algo característico al Estado. Y en el mercado es la heterogeneidad. Vamos a ver cada uno. El uso de la fuerza es algo característico y así debe funcionar el Estado para los casos de justicia y seguridad. ¿Ya? O sea, a la fuerza hacer cumplir la ley, a la fuerza hacer cumplir la sentencia del Poder Judicial. A la fuerza tiene que emplear la policía para reprimir el crimen. Eso es conveniente, eso es apropiado y eso es funcional al Estado. El uso de la fuerza en el mercado, no. Al contrario, el mercado no usa la fuerza para poder vender, para poder comprar, para poder realizar contratos, para hacer transferencia de derecho de propiedad. Se utiliza la persuasión. ¿Qué quiere decir? Si no utilizas técnicas de venta de beneficios, venta de características o venta de ventajas, no vas a poder conseguir que una de la parte te compre o una de la parte acuerde contigo un punto específico de un servicio o de un bien que quieres contratar. O sea, la persuasión es la manera de cómo ganarte el favor de la gente. El Estado no negocia con la gente, el Estado impone su fuerza a la gente. En el mercado todo es negociación. Todos son acuerdos, todos son transacciones. Por eso la persuasión, la influencia de esas técnicas de venta, la persuasión, la influencia son técnicas antiquísimas. Y sobre eso, tú quieres hacer funcionar una empresa, igual vas a tener que emplear la persuasión con tus trabajadores. No vas a emplear la coacción, la violencia, la amenaza a tus trabajadores, y por más mal el líder que seas. Para que funcionen las organizaciones en el mercado, para que funcionen las ventas en el mercado, las compras en el mercado, las inversiones en el mercado, tú tienes que persuadir con beneficios, con costos, con ventajas, con características. La uniformidad del Estado, sus servicios, su forma de actuar, es una característica, la homogeneidad. Para todo, para la justicia, correcto, la justicia es uniforme para todos, no hace diferenciación. No dice aquel que pagó mayor impuesto a este le doy de mejor calidad el servicio de justicia, ¿no? Incluso cuando el Estado se mete a hacer cosas del sector privado, empieza a negociar, ¿no? Los funcionarios, y ahí viene la corrupción, ¿no? El director de un hospital accede a la petición de uno de los que solicitan servicio médico de forma diligente, eficaz, eficiente, siempre que haya una platita, una forma de
persuadirlo con dinero para que se salga de la norma, para obtener una ventaja utilizando la norma. Eso es corrupción. Pero eso es cuando el Estado se mete a hacer funciones del sector privado, ¿no? Que es el caso de la salud. En el caso del Estado haciendo lo que le corresponde en el tema de la seguridad, tiene que ser uniforme su comportamiento, ¿no es cierto? O sea, para eso tiene una policía que les enseña que a todos los ciudadanos se les trata por igual, los derechos iguales, no puede ser derechos diferentes, aunque claro, sabemos cómo actúan ahorita los gobiernos concediendo leyes especiales para otorgar derechos a algunos y otros no, ¿no? Pero eso no es lo de un gobierno limitado, no es lo que nosotros promovemos. Nosotros promovemos la homogeneidad, es decir, ninguno es distinto al otro, todos somos iguales ante la ley y eso es lo que debe prevalecer. ¿Eso es bueno? Sí. ¿Debe ser homogéneo? Sí. ¿La ley igual para todos, la justicia igual para todos y el servicio es igual para todos? Sí, así debe ser y así funcionan los estados civilizados, los gobiernos limitados. ¿El mercado debe existir la uniformidad? No. Ahí tiene que ver la variedad. Ahí tiene que ver la heterogeneidad. La variedad de los productos, de los colores, de los servicios. La constitución de las organizaciones son heterogéneas. Algunos servicios requieren de empresas grandes, otras empresas pequeñas. Son más eficientes, atendiendo al público de manera directa. Las grandes empresas producen bienes de alcance masivo, pero las tiendas que le llaman por departamentos, le dicen ropa de mujer, ropa de hombre, tratan de ser lo más heterogéneos posible, pero no logran conquistar con mayor efectividad aquellos negocios que hacen más personalista el trato al cliente, más personalista en la moda, ¿no? Como trata de hacer esta cadena Zara, ¿no? Con Z, que ha encontrado la forma de darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? La variedad, la heterogeneidad. ¿Por qué? Por la forma en que, la forma en que se ha constituido el organismo económico, en este caso la empresa, si es multinacional, si es nacional, si es continental, ¿no? Etcétera, o si es distrital. Y los productos son variados. Si tú llevaras al Estado al mercado por su propia naturaleza, que es el uso de la fuerza, la uniformidad o la homogeneidad de sus instituciones, que funcionen en base a la ley, en función en base a las normas, con una constitución dependiente, ¿no es cierto? Con un manual de organización y funciones, con su tupa y todo eso, lo llevaras al mercado, lo máximo que podría hacer es conseguir que la leche sea de un solo sabor. Tenemos registros históricos donde en la época del señor Alan García I, 1985-1990, se tomaba un solo tipo de leche. La leche en sí, en polvo, de un solo sabor, verde, de etiqueta, de su envoltura, todo, y tarro de leche del sector privado, que era la leche Gloria y la leche Ideal. ¡Punto! Poca heterogeneidad, poca uniformidad casi, perdón, mucha uniformidad, mucha homogeneidad, poca variedad, poca heterogeneidad, porque estaba metido el Estado en la comercialización de insumos. Leche ENSI, Empresa Nacional Comercializadora de Insumos. Entonces, matas la variedad. ¿Se acuerdan los uniformes escolares? Cuando se metió el gobierno a administrar la educación, a ser monopolista de la educación. Todos con uniforme escolar, color plomo. Los edificios verdes, color olivo. Ministerio de Pesquería, que ahora es el Ministerio de Cultura, verde. Los edificios de la Avenida Bancay, Ministerio de Economía y Finanzas, plomos. Entrabas a sus oficinas, los escritorios, plomos. Todo era plomo. Las paredes, plomo casi gris. Así era la homogeneidad hasta para pintar los edificios de los gobiernos, ¿no? Entonces, eso es algo natural. Ahora, mételo al mercado. ¿Qué tendríamos como los bancos? Tendríamos los bancos de un solo color, con un solo tipo de servicio, ¿no? Donde abundaba la corrupción cuando había Banco de la Vivienda, Banco Industrial de la Construcción, ¿no? Banco de Materiales y todo eso. Ahí ustedes ven.
Entonces, la uniformidad en el mercado mataría la variedad y la heterogeneidad en ese rubro. ¿Y qué pasaría si metemos al mercado en las funciones del Estado, en seguridad y justicia? Variedad. Bueno, tendríamos policías, algunos policías que serían más eficientes que otros, aquellos que pagan más tendrían mejores policías, ¿no? Nacionales. Y la justicia igual. El que paga más tendría mejores sentencias judiciales porque habría variedad de sentencias para un mismo hecho. ¿Le gustaría que el mercado esté metido en las funciones del Estado? Ya sabe a dónde llega: corrupción, injusticia, caos y todo eso. Entonces, cada cosa en su lugar. Por eso nosotros somos de derecha. Cada cosa en su lugar. El Estado en sus funciones que le corresponde y al mercado en su propia. Eso se llama orden. Los de derecha somos orden. ¿Y qué es lo que quiere la izquierda? El desorden. ¿Qué quiere meter al Estado, donde él realiza sus funciones de forma natural, de manera homogénea, y el uso de la fuerza lo quiere meter al sector privado para originar ¿qué? Caos, corrupción, ineficiencia, ineficacia, servicios pésimos y todo eso. Tercero, monopolio. Qué bueno que tenga monopolio el Estado. Sí, por ejemplo, en la policía, que existe una sola policía y no dos o tres policías. ¿Por qué? Porque ya lo hemos experimentado, pues hemos tenido tres tipos de policía: policía republicana, policía de investigaciones y policía que se llama Guardia Civil. ¿En qué llevó a este tipo de Estado que tenía tres tipos de policía y no uno solo? Llegó a un caos. Hay una anécdota bastante ilustrativa. Iban persiguiendo a una banda de criminales y había tiroteo en la calle persiguiendo. ¿Quiénes perseguían? La policía de investigaciones, que había dado con el lugar donde estaban ellos y se habían escapado, y la Guardia Civil, que también es el facultado en el orden, pidieron apoyo, porque eran como 20 de una organización que iban disparando por toda la avenida Salaverry. Uno iba por la avenida Salaverry y el otro iba por la avenida La Peruanidad, persiguiendo a estos 20 de la banda en dos autos. Llegan a encontrarse la policía de investigaciones con la policía, en ese momento se llama Guardia Civil, en el óvalo donde está el óvalo Jorge Chávez, terminando la avenida Salaverry, entrando a Girón Washington. Y se encuentra la policía de investigaciones, que ustedes saben que la policía de investigaciones no usa uniforme. En cambio, la policía, en este caso la Guardia Civil, sí usaba uniforme. Y la Guardia Civil los confundió a la policía de investigaciones, porque también estaba disparando, al igual que ellos, con los 20 delincuentes. Heridos de ambas policías, porque uno pensaba que el otro era la banda de criminales. O sea, la Guardia Civil se confundió creyendo que la policía de investigación era la banda de criminales, porque no estaban uniformados. Bueno, y ahí, bueno, fue una de esas causas, pero otras más hicieron la reforma de la policía y unieron las tres policías en una sola. Una sola guardia para todo el Perú. Bueno, ¿está bien para el Estado que haya competencia en el sector, para el servicio de seguridad? No, tiene que ser uno solo. Para la justicia igual, no puede haber dos o tres justicias, tres empresas de justicia en el Perú, no puede, pues, es irracional. No puede haber monopolio. ¿Cómo sería el mercado? En el mercado tiene que haber competencia. Si tú lo dejas en monopolio, ¿qué pasaría en monopolio? La teoría económica te dice, sube precios y baja producción. ¿Eso quisieran? No. Entonces, ¿qué tiene que haber? Libre mercado, para que haya libre competencia. Con competencia se logra descubrir las prácticas eficientes de las ineficientes. Con competencia, los competidores se educan. Saben que debe seguir al que le sale bien las cosas, uno debe imitarlo. De la competencia salen los descubrimientos. De la competencia hay la innovación. De la competencia hay la creatividad. ¿Por qué? Porque quieren ser mejores cada vez. Pero eso tú no lo puedes llevar a las funciones del Estado, seguridad, justicia, la competencia, ya sabemos que acaba. Como no puedes llevar el monopolio
al mercado, porque ya sabes que genera altos precios y poca producción. Porque ya saben, monopolio no es uno, monopolio es una ley que cierra los mercados para que una sola empresa es la que actúe ahí y brinde los servicios o la producción. Siguiente, formalidad. La formalidad es algo característico del Estado. ¿Y debe ser así en justicia? Claro, por supuesto. La formalidad de la acusación, de la investigación, de la preparación de las investigaciones es necesaria, tiene que haber una formalidad en la denuncia, tiene que haber formalidad en los pasos, en los procesos, si no, no hay justicia, si no, no hay seguridad. Tiene que ser formal el policía, claro, tiene que tener un uniforme, tiene que tener un nombre, un apellido, una placa, calones, tiene que ser formal como autoridad. Ahora, lleva la formalidad, esa característica al mercado. ¿Cómo sería? No sería como es ahora, que es flexible, ¿no? Sería formal. Sería, por ejemplo, como hacen, yo trabajé en el Estado pues 9 años, conozco algo. Imagínense que para pedir un lapicero, que se había acabado en el área financiera donde yo trabajaba, tenía que pedir un papelito que le decían la pecosa. Tenía que llenar lapicero color azul, lapicero color negro, tenía que hacer un pedido como para que dure un año. Entonces ese pedido, porque era un lapicero que no había en ese momento, entonces tenía que pedirlo al almacén. Entonces me daban la orden de servicio, entonces lo remitía a mi jefe inmediato, el jefe inmediato lo remitía a presupuesto da su visto bueno para ver si el área donde yo estaba tenía para pedir lapiceros, porque todas las áreas tenían pues sus requerimientos, entonces tenía que, si tú habías pronosticado 30 lapiceros en todo el año de color azul, bueno, tenía que cumplirse esa meta. Si te salías de la meta ya no podías pedir lapicero azul, tenías que pedir otro color. Entonces presupuesto veía eso. Una vez que presupuesto decía, sí, hay presupuesto para lapicero azul porque esta área nunca lo ha pedido antes, lo derivaba a la jefatura que había solicitado la petición, dándole la conformidad. Así que una vez que la jefatura de mi área pidió la conformidad de la solicitud de estos lapiceros, tenía que pasar a gerencia de administración y finanzas. En la gerencia de administración y finanzas, que era el jefe inmediato de mi jefe, tenía que dar la autorización para que se aplicara el presupuesto que ya estaba destinado. Entonces esa gerencia de administración y finanzas lo mandaba a tesorería para que emitiera una orden de acuerdo a lo que ofrecía logística o almacén. Entonces le decía tesorería le mandaba a almacén que hiciera la cotización para emitir el cheque, o sea, para que el cheque se pudiera emitir tenía que haber una orden de que de 3 proveedores se escogía el de menor cuantía, o sea, el que menor ofrecía de precio los lapiceros rojo, negro y azul. Entonces, pasaba 3 días, pero yo necesitaba el lapicero en ese momento, pero tenía que esperar. Bien, claro que yo me prestaba por ahí, ¿no? Pero lapicero, entonces almacén, le tomaba 3 días, subía el expediente, tesorería veía que tenía que emitir un cheque por 1.000 soles, y una vez que tenía el cheque por 1.000 soles, tenía que pasar a presupuesto para que diera el cheque, que era 1.000 soles lo que salía del presupuesto de esos lapiceros, luego lo derivaba a gerencia de administración firmaba el cheque, y luego ese documento iba a control previo ¿qué hacía? Una verificación de que los papeles fueran todos completos, ¿no? Porque si no estaban completos, entonces había una irregularidad, porque tarde o temprano la auditoría le iba a caer. Y cuando ya tenía el control precio, lo pasaba a contabilidad. Contabilidad tenía que registrarlo en su libro diario, en su libro mayor, para que se vea ahí los movimientos del debe y el haber. Y una vez que contabilidad lo registraba con el cheque, todo, pasaba a, creo que el legal, si no me equivoco, porque el legal creo que también firmaba, creo que el cheque, era mancomunado el cheque, no era solamente administración, sino con legal. Y una vez que firmaba el secretario general, volvía a subir, pero ya abastecimiento y abastecimiento con el cheque,
le pagaba al proveedor y el proveedor a los 2 días llevaba los lapiceros y los lapiceros una vez que llegaban avisaban y los remitían al área que había solicitado y ahí acaba. Todo esto duraba una semana y varios días. Bueno, esa es la formalidad en el sector público y no se puede hacer de otra manera porque es dinero del público. Y ese dinero tiene que ser transparente, bien ordenado, formal, todo bien conforme a las reglas, los procedimientos, el manual de organización, función, el ROF y todo eso. Bueno, aplica eso en McDonald's, aplica eso en las comidas rápidas, aplica eso en los restaurantes, aplica eso en la educación privada, aplica eso en las medicinas, en el sector salud, aplica eso en el turismo, aplica eso. ¿En qué va a acabar esas empresas que se vuelven formales? ¿En qué? En unas burocracias enormes, en ineficiencia, es decir, matas a la empresa, matas la creatividad, matas todo. ¿Cómo actúan los mercados? ¿Cómo actúan las empresas? Cuando tienen un problema de abastecimiento, de falta de producto, se le acabó el pan a comida rápida. Lo que le dicen lo primero es caja chica. El administrador agarra y le dice, ¿cuánto es lo que se necesita? Se necesita 100 panes. Ok, yo me responsabilizo. Firma el cheque o manda a pedir, llama por teléfono, el administrador de la tienda, le dice, tráigame 100 panes inmediatamente, cueste lo que cueste, porque acá tenemos a los clientes y los clientes quieren llevarse su sándwich. ¿Quién tomó la decisión? El administrador. Y eso después rinde cuentas. ¿Ves? O sea, es flexible. Es decir, son cosas que a veces se presentan y no hay manual para ese tipo de eventualidades. Es flexible, es imponderable. Así trabajan las organizaciones flexibles, innovadoras, las menos caras, por ponerle un nombre, ¿no? Tendencia a la burocratización, que esa es otra característica, y está bien que sea así. Porque para la justicia, pues el juez no se va a dedicar a hacer labores administrativas. Para eso debe tener sus burócratas, su personal administrativo que le vea los expedientes, igualmente la justicia, igualmente la seguridad, los policías también tienen que tener sus burócratas que le vean los papeleos, los trámites, los sellos, el que llena la denuncia, etcétera. Y bueno, está bien que tenga sus civiles, sus burócratas, que se encarguen y que las funciones propias del gobierno, que es justicia, seguridad, la vean los especialistas, ¿no? Defensa Nacional igual. Defensa Nacional tiene sus especialistas, ¿no? En la Marina tiene sus tenientes, tiene sus capitanes, tiene sus comandantes, sus almirantes, etcétera, especialistas cada uno uno de submarino, otro de fragata, otro de navío, etcétera. En el otro, en el ejército, verá pues infantería, etcétera. El otro en la Fuerza Aérea verá pues tenientes, cada uno en su especialidad en la Fuerza Aérea, etcétera. Eso está bien. ¿Y los burócratas dónde irían? La parte administrativa. Los que toman, bueno, ¿quién manda a comprar la gasolina? ¿Quién manda a comprar eso? ¿Quién hace las órdenes? ¿Quién hace la parte administrativa? Tiene que haber gente, pues, civiles, ¿no? No lo van a hacer el teniente, no lo va a hacer el sargento, no lo va a hacer No, lo tiene que hacer alguien que se dedique con especialidades sobre temas de organización y funciones. Las funciones se lo dejan para los especialistas y la organización administrativa se lo deja a los civiles. Iguales en la seguridad, iguales en la justicia. Pero eso no lo puedes llevar al sector privado. El sector privado lo que está buscando es ser eficiente en la comunicación, en los servicios, en la distribución, en la producción, entre el fabricante y el cliente. Entonces, en la cadena no puede haber, o tiene que haber, pero lo mínimo posible de personal, menos administrativos y más de productivos. O sea, tiene que haber, como se dice, el costo tiene que estar a raya. No te puedes pasar. Hay una tendencia a bajar esos gastos y hay la de incrementar las inversiones o los gastos de capital para producir más y tener más ingresos, más retorno de las inversiones. Entonces siempre va a haber una tendencia a que la parte administrativa, que siempre va a existir por las regulaciones y los impuestos y todo lo que hay que
relacionarse entre la empresa y la autoridad, existe la parte administrativa, por cumplimiento de las normas, básicamente. Pero es su tendencia a hacer menos cada vez más y hace que el mismo trabajador tome las decisiones de una manera rápida y correctiva. Entonces, así son más veloces las empresas y más económicas. Y para ir terminando, la centralización de las decisiones en las instancias de seguridad, en las instancias de la seguridad, a pesar que pueden ver diferentes niveles, Corte Suprema, Corte Superior, juzgados, etcétera, cada uno tiene a alguien que centraliza todo, o sea que es el jefe de esa corte, jefe de esa corte, jefe de esa corte superior, jefe de la Corte Suprema o presidente, como se le llama. Igual en la policía, tiene su director general, y antes del director general está el ministro del Interior. O sea, hay una centralización de la toma de decisiones. Las decisiones de si disparar o no, no está en manos de los que disparan. Hay un comando, un mando y un comando. En seguridad, en el ejército, todo tiene que haber centralización de las decisiones. ¿Quién inicia la guerra? Tiene que haber un comando, es una centralización de decisiones. Tiene que haber un jefe de Estado que dice, vamos a la guerra. Igual en la policía, dice, un operativo, ¿quién toma la decisión? Hay una centralización, no es que el operativo se le ocurre al policía porque se le ocurre ahí, no, todo eso está programado. Un operativo en las calles es por decisión central de un comando, de un jefe, de un comisario, es la centralización no es que se les ocurre a los soldados disparar por disparar, hacer operativos porque se les ocurre, ¿no? Eso es ilegal incluso. Los operativos están incluso programados, son legales. No se puede hacer que un operativo lo hace un subalterno. No, eso lo dirige un teniente, lo dirige un alférez, lo dirige alguien. Tiene que haber una centralización. A ver, lleva la centralización de las decisiones al mercado, te vas a encontrar con una pared, porque ahí justamente es al revés. Ahora a los trabajadores se les da la capacidad de decidir, porque se han dado cuenta que es tanta hipercompetencia hay que tomar una decisión rápida significa varios miles de soles ahorrados. Porque si vas a esperar que el gerente tome la decisión, va a pasar días o horas y se va a perder clientes y dinero. La descentralización de las decisiones también es como mercado, se ha visto. No hay un gerente del mercado a nivel nacional ni a nivel mundial. Cada empresa toma sus decisiones y cada empresa, dentro de la empresa hay también niveles que cada uno toma sus decisiones. Bueno, entonces ahí tú no puedes llevar la descentralización de las decisiones a la seguridad, porque harían lo que se le ocurriría a cualquier subalterno, hacer lo que le venga, digamos, a la cabeza. O sea, no puede haber descentralización de las decisiones judiciales, ¿no? Y así, consecutivamente, no puede haber centralización de decisiones en el mercado, porque ¿qué sería? Economía planificada, economía socialista. Entonces, al final, ¿con qué te quedas? La función del Estado es justicia, seguridad y obras de infraestructura que tienen que estar centralizado, homogéneo, con sus reglas y todo eso. Porque si no habría cruces de obras públicas y lo dejamos al mercado. ¿Y el mercado qué sería? Todo lo demás, educación, salud y demás funciones. Ok, bien, ahora nos dedicamos a los minutos que quedan a las preguntas. Tienen que preguntar para aprender. ¿Ya? Vamos entonces adelante con las preguntas. Sí, mi pregunta era sobre lo que dijiste al principio, cuando decías que los bienes privados son excluibles y rivalizables. O sea, quería entender bien el concepto de rivalizable. ¿A qué te refieres? ¿A que hay competencia por un bien en el mercado? ¿Eso es? Se refiere a que si tú consumes algo, no le dejas nada al otro. O sea, una pizza se consume, un plato de comida se consume, un vaso de agua se consume, la electricidad se consume. O sea, son bienes que son consumibles y que no queda nada para el otro. O sea, un pan te lo comiste, no queda el pan para el otro. Ese es el bien rivalizable, rivaliza tú o el otro.
¿El bien privado es tú o el otro? El bien público no tiene ese problema. El bien público es, hay rivalidad en la justicia, ¿consumes tu justicia y no le dejas al otro? No, la justicia va a seguir existiendo. Claro. El otro es el excluible. El excluible. Cuando un bien es excluible, es privado. Excluible es cuando puedes tener el control para que alguien que no pagó no goce de ese beneficio del bien o servicio. Eso es privado. Pero en la justicia no puedes hacer eso. O sea, no puedes excluir al que no pagó impuesto de la justicia. Es un bien público. La justicia es un bien público porque todos somos sujetos de derecho. Entonces, no por haber pagado impuestos, tú pierdes tus derechos. En cambio, en el sector privado, si tú no pagas, puedes excluir a alguien que no pagó algo. Ah, ya tú no tienes este producto, no tienes este servicio, yo te puedo excluir. A eso me refería con eso de... Ese lo utilizamos mucho los economistas para decir esto es bien público y bien privado. Esto es lo que tiene que producir el Estado, que son los bienes públicos, y esto lo tiene que producir el sector privado, que son para bienes privados. Adelante, José Alfonso, adelante. Sí, muchas gracias, licenciado Tapia. Una consulta respecto a la función del Estado en relación a la justicia. Digamos que actualmente tenemos el panorama siguiente. De los impuestos recaudados a nivel nacional, de toda la fuente del Estado, se utiliza también para el sector justicia y todo lo que implica en el fuero jurisdiccional. Pero también se recauda a través de las tasas judiciales por los pagos que hacen quienes acuden al servicio de justicia para solucionar sus conflictos, pagan tasas directamente al mismo Poder Judicial, en peritos, en pago de aranceles, en notificaciones y todo eso, exhortos. Ahora, la pregunta es, con respecto a esta nueva, digamos, alternativa que se propone desde el liberalismo del gobierno limitado, para que el Estado asuma sus tres funciones naturales, entre ellas la justicia, ¿cómo sería el financiamiento? ¿También se va a aplicar esta doble, entiendo yo, esa doble percepción económica por parte del Estado con los impuestos recaudados y más los pagos por tasas directamente al Poder Judicial, o solamente un tipo de impuesto? ¿Sí se entendió la pregunta más o menos? Sí, claro, claro. Lo que te entendí es que si se tiene que pagar tasas adicional a los impuestos que estamos pagando por la justicia, que hay pagos que se realizan por algunos trámites judiciales y que tienes que pagar un arancel, tasas, aranceles, es lo que figura en el TUPA, pues, ¿no? En el TUPA, se texto paga doble. único de procedimientos administrativos. De ahí dicen, sí, esto es gratis, ¿no? Te dice, esto es gratis, esto no tiene costo, esto sí tiene, tienes que pagar un 0,01 de la UIT, ¿no? Y te dice cuáles son los procedimientos, cuántos días toma, quién es el responsable y todo eso. Yo, si yo tuviera la capacidad de dar un lineamiento político, diría, suficiente con el impuesto, que el impuesto se encargue de financiar todo eso. Ahora que me demuestren lo contrario, que un impuesto no puede pagar todo eso, ¿no? O sea, pero mientras tanto tú pagas un impuesto, debes recibir ese servicio judicial, ¿no? Para eso has pagado el impuesto. Claro, porque lo mismo pasa también con los otros servicios básicos, entre comillas, de energía eléctrica, de agua, alcantarillado. De los impuestos que pagamos se distribuye para pagar y luego tenemos que pagar un recibo, y muchas veces caro y mal servicio. Cobran por un servicio de mantenimiento o de luz pública, pero pésimo, muchas veces ni los focos sirven. Más o menos así también está ya, limitado no sé si el tema de en justicia. Piura está privatizado la energía eléctrica o no. También, sí, tercerizado. Y el agua también. Y lo mismo Ya, ahí sucede está en mal el tema de regulado, justicia. pues, porque en tu recibo figura el pago del alumbrado público, el Por pago eso, de todo lo que se necesita para que llegue la energía eléctrica, el cableado, todo a tu hogar. O sea, está pagando todo eso. por Eso eso es un lo bien comparo. privado.
es excluible y es rivalizable, ¿no? Ajá, por eso algo así pasa en la justicia. De los impuestos, aparte tenemos que pagar tasas. Por eso le digo, el gobierno limitado. Me queda claro con su respuesta de que en un gobierno limitado basta con pagar el impuesto de todos los peruanos para asumir los costos que implica el administrar justicia. Claro, Y se ese es el ampliaría esa conflicto función, ¿no? político principal, ¿no? Eso es. Ujú. Pero tendrían que Cierto, sí. demostrar que no se puede con eso. Ah, me lo tendrían que demostrar. Ajá. Pero Pero, se ampliaría ahí el claro, o sea presupuesto. que ya técnicamente es imposible que no se pueda cobrar. Ujú. O Ya, sería pero mínimo el el cobro de las impuesto tasas, por debería lo menos. cubrir los gastos. El impuesto debería cubrir, porque como estas tasas está en función al número de procedimientos, ¿no? Entonces dicen que o sea, como la justicia paga los sueldos y salarios de los jueces, los secretarios y todo uso, lo que no se paga son esos procedimientos que no están calculados, es decir, no se tiene idea si alguien, por ejemplo, atropella a la otra persona. Bueno, ese nuevo proceso judicial no se puede presupuestar, ¿no? O sea, me refiero a que no está dentro del presupuesto judicial cuántos atropellos van a haber durante el año. Entonces, ¿cómo se cubre los gastos que no están previstos dentro del servicio jurisdiccional, ¿no? Que son atropello, fuga, homicidio, etcétera? Entonces, las tasas, según dicen, las tasas resolverían eso. Pagaría solamente a aquellos que tienen estos problemas ocasionados, los víctimas y victimarios, o sea, el victimario y la víctima, y que eso se agregaría a los costos judiciales, ¿no? O sea, el pago del impuesto, porque tú pagaste el impuesto para que esté un juez, para que esté un secretario, para que esté un administrativo, para que abran la puerta, el servicio de limpieza, etc. Pero los conflictos de derechos, eso no. Entonces crean las tasas, crean esos pagos, esos aranceles, esos derechos para que funcione los trámites administrativos a partir de ese conflicto de derechos. O sea, esas tasas sirven para cubrir esos gastos. Entonces yo digo, pero entonces planean judicialmente su presupuesto sin considerar los servicios que tienen para atender al público. Es decir, no tienen idea, quiere decir que no tienen idea cuántos conflictos de derecho va a haber durante el año. No tienen idea, o sea, están simplemente pagándose a jueces, fiscales, etcétera, pero no tienen idea cuánto va a ser la carga procesal. No tienen idea, no planean, no estipulan. Entonces, dicen, las tasas judiciales serían los ingresos extras por esas eventualidades que nadie lo desea, pero justamente por esa razón es que ponen esas tasas porque nadie prevé cuánto va a haber de trámites judiciales, etcétera. Eso no, esa es la parte variable, la parte no planificada, no cuantificada. Entonces, a mí tendría que demostrar que no se puede planear. Las empresas, ¿cómo sí pueden planear las eventualidades, digamos, las demandas inusitadas? ¿Cómo hacen ellos sí? Entonces, habría que ver que demuestren técnicamente de que se necesita esas tasas. Adelante, Edwin. Eh, Buenas noches, José Luis. Buenas noches, amigos. Seguro. José Luis, hablaste de que la obra pública está a cargo está centralizada. Siempre hemos visto que, bueno, a nivel regional, provincial y distrital, también lo centralizan los gobiernos, esos gobiernos. Así es, así es. Estos son una fuente de corrupción inmensa. ¿Cómo sería con ellos? Ya. Porque vemos ellos, ornato, pistas, veredas, a los que gobiernan, bueno, para la redundancia, tienen los gobiernos locales, les gusta pues el cemento, les gusta es ahora porque es donde mayormente pueden justificar alguna inversión, ¿no? Pueden ser objeto de mayor corrupción. ¿Cuál es tu punto de vista referente a eso? Sí, por supuesto. Lo que nosotros queremos en el federalismo, nosotros somos federalistas, descentralizamos las decisiones. No, cuando digo centralización no es que todo lo tenga el gobierno central, ¿no? Acá el federalismo dice, si en una región produce una cantidad de impuestos
No es como ahora que el impuesto lo tiene el gobierno central y le da a la región lo que le corresponde según la población, etc. No, es al revés. Nuestro federalismo produce una cantidad de impuestos y le dice al gobierno nacional, mira, toma para que me asegures la seguridad nacional, ejército, y para los temas de justicia y seguridad. Toma acá la plata. El resto se queda aquí. Y ahora, gobierno municipal, gobierno regional, hemos dicho que en tanto sea ornato, pistas, veredas, jardines, señalizaciones, etcétera, corre por cuenta, en primer lugar, el gobierno municipal hasta donde pueda entrar, porque no todo abarca el gobierno municipal. Lo que no puede hacer el gobierno municipal, lo hará el gobierno regional. Y lo que no puede hacer el gobierno regional, lo hará el gobierno nacional. Ahora tú me dices, ¿cómo hacemos con las obras públicas? Que por ahí está el foco de la corrupción, que por ahí sale el dinero mal habido y todo el tema. Como es gobierno federalista, es gobierno municipal, entonces los partidos que se forman son partidos que también velan por las cuentas de los gobiernos municipales, las cuentas de los gobiernos regionales y las cuentas de los gobiernos nacionales. Acá los partidos políticos se enfocan en el gobierno nacional y descuidan los partidos, lo que corresponde a lo municipal. Y casi no hay, salvo los regidores, que son los únicos que ven por las cuestiones de los manejos del alcalde y su consejo municipal, que son los que aprueban finalmente los presupuestos y ponen ahí a su gente para que administre y cada administración que entra, sale, entra, pone a su gente y saca. Eso es lo que quería ver. Un libre mercado para que tú puedas sacar y poner a la gente que tú creas que no es conveniente, es decir, entra un nuevo gobierno municipal, pone a su gente. Salen los anteriores, que eran del gobierno de la administración anterior, entran los nuevos, etc. Entonces, ahí entran los partidos. Los partidos son los principales fiscalizadores. Segundo, entra la prensa, entran los gremios, por eso que necesitamos que este federalismo, la política no se vea centralista, es decir, haga algo usted, presidente de la República, para que me resuelva la corrupción del distrito de San Juan Bautista ahí en Loreto. No, el que lo va a ver va a ser el alcalde, o lo va a ver el partido, lo va a ver las ONG, porque la capacidad de decisión no corresponde de un ministro del gobierno nacional, sino de un alcalde que está limitado, recuérdate que es limitado, o sea que no puede hacer de todo sino sus funciones. Y en la cuestión regulatoria de las obras municipales, cuando digo está centralizada como foco de atención en el municipio. O sea que tiene sus propios niveles ahí de regulación. O sea, por ejemplo, hay que elevar la transparencia ahí. Hay que poner auditorías privadas. Si tú no confías en los nacionales, contrata internacional, que no están coludidas con las empresas constructoras de acá. ¿No es cierto? Arma un proceso para que sean una empresa privada la que conduzca el proceso de licitación. Pero una empresa privada de corte internacional, ya que no confías en los nacionales, que ponga su logo, su prestigio y conduzca una licitación para menor cuantía o mayor cuantía, depende, pero tú lo haces con contratos, eso sí. Si se te descubre que tú como empresa privada me estás aumentando en adicionales cada obra, 2, 3, 5 adicionales, vas a sufrir una penalidad tú. O sea, me cobro tu carta fianza, te vas a exponer a lo que se llama el escrutinio público, el desprestigio como empresa, por no haber saber conducir, por haberte hecho negocios en paralelo cuando no está por ley impedido. Entonces, tú tienes que establecer también las penalidades a esa empresa privada internacional, si es que no confías en las nacionales. Y de esa manera le quitas que un funcionario público se aproveche usando la ley, lo tuerce a su favor para tener beneficios indebidos. Y lo deja que los privados. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Descentralizar la gestión, ¿correcto? Tú le estás dando el financiamiento, pero la conducción a quién se le debe dar, tiene que eso estar estipulado en un contrato donde diga, yo no quiero que cueste esta obra más del
5% del valor estimado según el expediente técnico. Hasta te acepto hasta 5% más. No es como ahora, ¿no? Que son 3 veces más del presupuesto tipo refinería Talara, ¿no? Que es 3, 4 veces más. No, ahí, si no, no te pago. Si no, se lo doy a otro, al que quedó segundo en el concurso de este proceso de licitación, o sea, de las entidades que van a fiscalizar, van a llevar, van a auditar. O sea, tú tienes que lograr que todo el foco de atención esté centralizado en ese proceso de licitación, que sea transparente internacional, que sea auditable, que se pueda mirar en la web, que pueda ser en vivo, todo eso para que la gente, los partidos, todo de las partes locales lo puedan monitorear, fiscalizar. De eso se trata, ¿no? Que lo vean los privados. Si quieres que la iglesia lo conduzca, si eso te garantiza que la iglesia lo conduzca, que sea la iglesia, pues, o sea una fundación contra la corrupción, a ver que lo maneje, a ver que tanto dicen que luchan contra la corrupción, a ver, háganlo ustedes, a ver. O sea, daría ese manejo para que no seamos los funcionarios públicos que no sabemos nada de licitaciones, ni de concursos, ni nada, se lo demos a los privados y los privados con contrato y penalidades enfrenten la ley si hay engaño, fraude y todo eso. Le caiga la ley, le caiga la cárcel, le caigan las penalidades. Pero eso va a ser muy poco. O sea, si va a haber, yo creo que va a haber. Pero no como ahora es escandalosamente obsceno que ocurran las cosas, ¿no? Que la gente va de frente a robar, va de frente a coimear, va de frente. No, pues eso no. Nosotros por eso abrimos los mercados para que la gente desvíe su atención y diga, bueno, la única manera de ganar bien es en el sector privado. Ahora, todos están mirando al sector estatal porque ahí se gana bien y no en el sector privado. Entonces está invertido, ¿no? Entonces tenemos que abrir los mercados para que digan, no, acá uno se puede hacer millonario en el sector privado sin coimear. Y así le quitas todas esas ganas de la gente de hacerse rico haciéndose amigos del gobierno, ¿no? Bien, vamos con Joel. Gracias, Edwin. Joel Barzola. Adelante, Joel. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Gracias. Sí, mi consulta era, ya que estamos en esta corriente de la implementación de la política liberal, quería hacerte una consulta, espero que me pueda entender. ¿Cuáles serían esos riesgos o situaciones de tener cuidado al momento del debate o la implementación de esta política, ¿no? Porque, o sea, digamos, particularmente me parece algo acertado en la reducción del Estado, pero como venimos con una corriente ya estatista, y a veces en reuniones de trabajo surgen estas conversaciones, ¿no? Ya ustedes también que están con la implementación de un partido político, ¿qué cosas qué cosas debemos tener como cuidados o alertas para que no estropeemos la implementación correcta de esta política liberal? O sea, ¿qué deberíamos tener cuidado a la hora de implementar las políticas liberales? Exacto, para que esto no sea contraproducente con la misión o el objetivo que se busca, ¿no? Ya. O sea, que nos vaya contra los objetivos que queremos perseguir. O sea, Exacto. ¿cómo deberíamos cuidarnos para evitar que se vaya a truncar los objetivos que... bien. Hay un autor, no sé si lo habrán escuchado, que se llama Fred Arias King. Fred Arias King. Él es un transitólogo. Lo voy a poner acá en el chat para que lo vean. Tiene un canal en YouTube, ahí en el chat. Él es un sovietólogo, algo así, un sovietólogo, un transitólogo. Él ha analizado las transiciones de los países excomunistas, tipo Estonia, tipo República Checa, Polonia, y también en Rusia, etcétera. Y él ha establecido como 10 recomendaciones que sirven para llevar una transición exitosa, es decir, que no muera en el camino las reformas liberales y se pueda implementar los objetivos que estamos persiguiendo, es el gobierno limitado, cómo desmontar todo ese aparato estatista que está ahí enquistada, etc. Yo me acuerdo de algunas, ya voy a decir algunas. Una de ellas, fíjense, una de ellas es
en relación a los bancos. Dicen, en lo que hemos visto, es que los bancos están en manos de enemigos, dice así. O sea, cuando haya una transición, lo que ustedes tienen que hacer es liquidar los bancos que estén en manos de la oposición. O mejor dicho, que estén en manos de los comunistas. Porque los comunistas normalmente meten su dinero en los bancos. Y eso le dice, y él le ha denominado que se llama la reserva líquida para la represión. ¿Qué significa eso? Que cuando tú estás en el poder, ellos empiezan a sacar el dinero y empiezan a pagar a gente para sabotear las reformas. O sea, pagan a periodistas, pagan a gente de la política, a sindicalistas, y empiezan a desestabilizar el gobierno por los millones de dólares que se hicieron cuando ellos estuvieron en el gobierno. Y normalmente lo tienen en los bancos de aquí y en los bancos de afuera. Entonces, cuando tú hagas las reformas, ten en cuenta que una de las reformas que tienes que hacer es liquidar los bancos que están financiando el comunismo. O sea, tienes que sacarlos del mapa, porque esos van a ser los primeros que van a financiar los movimientos que van a querer tumbarse las reformas liberales. Esa es la primera, una de las que yo me acuerdo. Otras, nunca contrates consultores que vengan de los organismos financieros o organismos internacionales. Consultores, que dicen, yo soy experto en reforma del Estado, yo soy experto en la reforma educativa, yo soy experto en la reforma de pensiones, yo soy experto en la reforma de salud. Sácalos, me dice, porque esos son los primeros que se van a oponer a tus reformas, porque sus prácticas que han tenido en su vida profesional han sido para reforzar el estatismo y no para sacarlo. No lo dice Fred Arias King, sino lo dice el presidente Václav Klaus, el presidente de la República Checa, que tiene un documento que ustedes lo pueden buscar, que se llama El desmantelamiento del socialismo, así se llama, se llama Václav Klaus, y el documento se llama Desmantelamiento del socialismo. Y él sugiere que hagamos la reforma sin consultores de organismos, que hagamos con nuestra propia gente. Y ahí entra Fred Arias, dice lo siguiente, Fred Arias, quien dice, tienen que estar preparados no solamente para liberar, dice así, ¿no?, de la opresión, del comunismo, socialismo, sino que también tienen que estar preparados para gobernar, no solamente para liberar, sino para gobernar. Y cuando hablen de gobernar, háganlo con la gente que no tiene experiencia, pero sí tienes confianza en la gente que te ha rodeado. O sea, no vayas a pedir ayuda a un ex ministro que se arrepintió del comunismo y que ahora se vuelve liberal o pasa a la oposición, porque esos son los primeros que te van a traicionar. Así que dice, hazlo con tu gente, contigo en el partido, contigo en las buenas y en las malas. Hazlo con la gente menos experimentada posible, porque los experimentados, los que han tenido ya pasado gubernativo, han estado en el gobierno y luego pasaron a la oposición, esos son los que van a detener tus reformas. Entonces ahí hay otro, ese sería el tercero, ¿no? El tercero que yo recuerde. Después dice, Klaus también dice, cuando hagas las reformas, hazlas rápidas, profundas y simultáneas. Rápidas, profundas y simultáneas. O sea, no esperes que una reforma se complete para hacer el otro. Todo hazlo de manera simultánea, hazlo rápido, no esperes que los resultados buenos de la primera reforma para hacer la segunda. No, hazlo todo junto, porque el aparato económico, político, es un solo aparato en realidad, que uno requiere del otro. Entonces, si tú no lo haces de esa manera, estás postergando los beneficios
y vas perdiendo apoyo popular. Lo que dice Fred Arias King, dice, hazlo lo más radical posible, porque la gente te lo va a agradecer. Lo que a la gente no le gusta son las medias medidas, o sea, las medidas a medio hacer, porque eres miedoso, porque no te estás convencido, y ese tipo de cambios no quieren. La gente quiere cambios reales, cambios profundos, cambios así valientes, ¿no? Eso es lo que dice Fred Arias. Esos son grandes lineamientos, ¿no? Por ponerte lineamientos de tipo de estilo de gobierno, ¿no? Pero hay otros más chiquitos, más correr el riesgo, por ejemplo, cuando tú quieres pasar al patrón oro, por ejemplo, quieres tener una moneda sana, una moneda que no se devalúe, que sea deflacionaria en el sentido de la productividad y no por falta de dinero. Es, por ejemplo, detalles por cuál sería primero, la dolarización o la libre competencia de la moneda, cómo harías con el patrón oro, la ley de tipo de cambio fijo que le tienes que poner al oro para que haya un tipo de cambio entre el oro y las demás monedas, y cómo va a ser, si lo vas a hacer unilateralmente, lo vas a hacer con Rusia, China, y estos tienen que ser tus socios comerciales para que el oro no se vaya a otros países y se vaya ya no en forma de dinero, sino en forma de metal precioso, ¿no? O sea, son detallitos, digamos, que es propio de las preguntas que te pueden hacer, pero eso es ya cuando entras a un nivel ya mucho más detallista de un plan de gobierno, ¿no? Que eso no se cocina ahorita, se cocina en el momento ya de la misma elección, cuando pasas a la segunda vuelta y ya necesitas un equipo de transferencia, donde ya necesitas tener ya los detalles. Pero el estilo de gobernar tiene que ser así, radical, tiene que ser rápido y tiene que ser simultáneo para que las reformas fluyan y los beneficios a los pobres, sobre todo, vengan rapidísimo y mantengas ese apoyo popular como cualquier apoyo que viene desde un comienzo, cuando un gobierno entra, tiene un capital político alto, que lo tienes que aprovechar al máximo con medidas legislativas, o sea, un paquete así fuerte de medidas, que eso también lo recomienda el expresidente de España, José María Aznar, que dice que él cuando entró en el año 94, creo que fue, 94, él antes de entrar al gobierno ya tenía, 15 días antes ya tenía el paquete legislativo de derogación de leyes, de reforma del mercado eléctrico, del mercado de pensiones y todo eso. Ya lo tenía preparado, era nada más presentarlo al Congreso y que hiciera su labor de derogación de las leyes y el establecimiento de las 5 reformas. Entonces, hay muchas más, pero ahí te estoy enviando los nombres, ¿no? Fred Arias King, entras a su canal de YouTube, mira la transitología, cómo serían esos riesgos, esas alertas al momento de implementar, y el presidente Klaus, que tiene un documento que lo puedes poner PDF con esos nombres, Backlash Klaus, desmantelamiento del socialismo, y ahí te puedes leer el decálogo, ¿no? Aparte, Nueva Zelanda también tiene a un señor que se llama Roger Douglas, que también fue ministro de Finanzas, también ahí tiene el arte de gobernar, algo así, que también tiene sus recomendaciones sobre cómo hacer las reformas de manera rápida y que no se trunquen en el camino, ¿no?